Buenas tardes a todos, bienvenidos por estar aquí. Queremos presentar esta tarde a Ángel Morillo Cerdán, que es doctor en Geografía e Historia en la especialidad de Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Del año 2000 a 2007 fue profesor titular de Arqueología en la Universidad de León, año en que se incorpora a la Complutense de Madrid, en la que es actualmente catedrático de Arqueología en el Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología. Su labor científica se ha orientado al conocimiento de diversos aspectos relativos al proceso de implantación romana en la región septentrional de la península ibérica. Ha trabajado muy en particular, como lo vamos a ver esta tarde, en los campamentos romanos, republicanos e imperiales, dedicando especial atención a los yacimientos militares de Herrera de Pisuerga, Astorga y, sobre todo, los campamentos de León, lugares en los que trabaja desde hace 3 décadas, aunque no lo aparente. Entre sus trabajos iniciales destaca su memoria de licenciatura, publicada ya por el 92, y su tesis doctoral titulada Lucernas romanas en la región septentrional de la península ibérica. Ha publicado, como no, numerosísimos estudios sobre cerámica, numismática, fortificaciones, navegación y comercio romanos y especialmente sobre arqueología militar romana en España, denominación que él mismo acuñó en el año 1998. Además, es autor de varias monografías en colaboración con diversos investigadores y de numerosas ediciones científicas, capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales, así como ponencias y comunicaciones en congresos. Entre sus últimas publicaciones del año 2020 queremos destacar la titulada Ánforas romanas de los campamentos romanos de León, en colaboración con Rui Moraes. Ha participado en numerosos proyectos de investigación sobre diferentes aspectos de la arqueología hispano-romana, como termas, numismática y asentamientos rurales. También ha dirigido varios proyectos del Plan Nacional de Investigación sobre campamentos romanos situados en León, de los que, repito, hablará esta tarde. Asimismo, asumió la participación española en proyectos europeos como el programa Cultura 2000, analizando temas sobre las fronteras del imperio y sobre la guerra y sus conflictos. Es uno de los directores del proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación llamado Paisaje y Territorio Militarizado en la Hispania Romana, Movilidad y Transferencia Cultural. Dicho proyecto, importantísimo, tiene como objetivo principal profundizar en las formas de ocupación del ejército romano establecido en la península ibérica desde finales del siglo III antes de nuestra era hasta el final del imperio en el siglo IV. También investigarán sobre el impacto cultural de ese ejército como agente de romanización en amplias zonas de Hispania. Ha sido, entre otras muchísimas cosas, director científico y organizador de congresos nacionales e internacionales, comisario de exposiciones y ha participado en numerosísimas excavaciones de las cuales nos estaba hablando hace un momento. Es un privilegio, de verdad que lo es, y sobre todo para mí, contar hoy en este museo, que es su casa desde hace muchos años, y él lo sabe, con las sabias palabras de nuestro amigo y admirado Ángel. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí y, doctor Morillo, cuando quiera. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, Marigel. En efecto, yo vuelvo a mi casa de hace muchos años, donde nos encontramos hace, pues sí, unas cuantas décadas, en momentos de la vida completamente diferentes, y volvemos a encontrarnos y siempre nos hemos ido encontrando a lo largo del tiempo. Creo que es de rigor agradecer, aparte de estas palabras, la invitación a participar en este ciclo sobre investigaciones arqueológicas, en esta nueva edición, donde vengo a hablarles de
algunos de los ítems en los que estamos trabajando ahora mismo dentro del proyecto que acaba de mencionar Marigel Castellanos, pero voy a centrarme en el tema concreto de León. No me voy a resistir de la Castra Legionis y de sus wiki anexos, pero no me resisto a presentarles una novedad que acaba de salir ahora mismo, precisamente sobre un nuevo campo de batalla, para que vean que dentro de estos proyectos estamos, aunque nos focalicemos en León por motivos evidentes, después de nuestra trayectoria allí y por todo lo que hay que hacer allí, pues hemos ampliado el foco sobre el mundo militar a aspectos completamente diferentes dentro de este proyecto que ven ustedes aquí. Es el cuarto proyecto del Plan Nacional, más alguno europeo, focalizado o dirigido por mí, en este caso en colaboración con Cruces Blázquez, sobre, en este caso, el paisaje y el territorio militarizado, es decir, más allá de los campamentos que genera este ejército romano, sobre el que llevamos 30 años descubriendo que su papel en la transformación social y cultural de los hispanos fue mucho más importante de lo que se nos había dicho muchas veces, porque muchas veces ha pasado prácticamente desapercibida la obra del ejército romano en nuestros conceptos de los años 70 y 80 como algo absolutamente aleatorio y anecdótico, a veces molesto, con ese calificativo de militar que recordaba a cuestiones franquistas, cuando en realidad recordaba al ejército franquista, no tenía nada que ver el ejército romano con el ejército franquista, pero que sepan ustedes que hay universidades que prohibían asignaturas que se denominaran o que se apelaran militar hasta principios de los 2000. Es decir, porque eso incitaba al militarismo. Evidentemente, estas PAMEMAS ya no funcionan, ya tenemos otras, no pasa nada, porque enseguida somos capaces de buscar otros absurdos muy fácilmente, pero en este caso ya no funciona. Y hoy en día se ve como un elemento determinante para la transformación sociocultural de la península ibérica, no solo en las regiones del sur, sino también en las regiones, sobre todo, del norte y noroeste, donde tuvo una presencia mucho más activa. A través de esta denominación que se nos ocurrió acuñar en un determinado momento como arqueología militar, donde nos llovieron bofetadas en algún determinado momento, les puedo asegurar que en finales de los 90 era una denominación provocadora, pero hoy en día pues prácticamente se ha convertido en un cajón desastre donde todo el mundo utiliza para hablar de todos aquellos estudios que tienen que ver con la arqueología de alguna manera derivada de la presencia del ejército romano y los elementos añadidos que podemos encontrar a través de este elemento o de alguna manera llamaríamos microcultura militar, que en el fondo es lo que nos estamos encontrando hoy en día, que se utiliza tanto este término microcultura. Estamos hablando de una microcultura que lógicamente determina que los que están en contacto con ella se romanizan a la manera del ejército, que no quiere decir que sean ni más ni menos romanos, sino romanos de una manera diferente, con rasgos culturales propios del elemento militar y no del elemento civil. A través de esta serie de congresos que celebramos, y bien, les voy a presentar muy rápidamente, antes de hablar de León, esta última novedad que traigo a ustedes aquí dentro de estos campamentos, que sería quizá el primer campamento que tenemos constatado de las guerras lusitanas, que es este campamento del Pedrosillo, que acaba de salir la publicación. Y como tengo unas imágenes estupendas y maravillosas, no me resisto a ponerlas, porque estas son de las que hay que ver, que luego en las publicaciones quedan fatal, porque siempre quedan pequeñas, reducidas, no se ven. Bueno, pues no me resisto a ponerles en esta conferencia donde este probable campo de batalla en torno a un arroyo, donde ven ustedes dos recintos grandes y varios recintos menores, circulares, rectangulares. No se lo voy a explicar del todo porque me podría dedicar solo la conferencia entera a hablar de ello, pero para que vean ustedes las intervenciones que hemos hecho con dron, las intervenciones sobre el terreno, los vuelos con dron que nos permiten hablar. Es muy importante porque estamos ante un recinto de mediados del siglo II, de los pocos que se conocen más allá de los numantinos, y que nos permite cotejarlo con ello y ver que hay una forma diferente de construir, que no es la forma que se conocía, que es una forma con piedra, exactamente igual que en los recintos numantinos, que parecían extraños, y hoy en día sabemos que son perfectamente habituales. Unos recintos absolutamente canónicos, modulados en pies itálicos, no en pies romanos, que se introducen después, en pies itálicos, perfectamente mensurables, medidos, con dos paramentos y un relleno interior. Esto está todavía en pie.
son 9 hectáreas lo que rellena o lo que ocupa uno de estos campamentos, está en pie y está perfectamente en uso como un campo de batalla, que en realidad no estamos hablando de murallas, estamos hablando de estos que están ustedes aquí, que son parapetos. Muchas veces nos confundimos y cuando hablamos, ¿qué es lo que los romanos trazan en sus sistemas defensivos? Terraplenes y empalizadas, son parapetos, no son murallas, no pueden permitirse construir murallas. Pueden ser de tierra y madera o pueden ser de piedra. En un sitio que se llama el Pedrosillo, se pueden ustedes imaginar que mucha encina no hay. Lo que hay es piedra abundante y la adaptación al medio es evidente. Con estos elementos trazados claramente a compás sobre el terreno, están trazados con un eje y un círculo, que son fortines desde los que disparar al enemigo, con todo este juego, esta panoplia de armas, balas de plomo, puntas de flecha, un amuleto fálico, que es interesantísimo porque está muy vinculado a los recintos militares, y todas esas piquetas de tienda que ven ustedes ahí, que parecen clavos, salvo que yo les diga que estaban clavadas a distancias regulares de 3,20 metros y que nos están dando el módulo de las tiendas de campaña de cuero que se han perdido, porque así va el ejército romano en campaña, aunque nosotros prácticamente aquí no lo conservamos. Fuera de nuestras fronteras se conserva el cuero. Aquí hemos tenido la suerte que al encontrarlos alineados y clavados a distancias regulares, pues no tenemos muchas dudas y no se nos pueden confundir con si son clavos de carpintero. No hay carpinteros que utilicen clavos de 17 centímetros de hierro, más que nada porque se les doblan. Pero bueno, esto son pequeños detalles que muchas veces no caemos. Hasta que, les prometo que esta es la última antes de estar en León, ven ustedes aquí en esta imagen, esta ortofoto tan impresionante con los dos recintos, el recinto superior que está aquí y el recinto más grande aquí, en torno a este vado del río, con toda esta disposición de círculos, elementos aislados, para proteger el paso de este río y este vado, que es el único, que es un manantial y un vado que estamos en la vertiente norte de Sierra Morena. Se pueden ustedes imaginar lo que es. Hoy en día, a partir de los materiales, lo interpretamos claramente como entre el 170 y el 140 nos puede coincidir con las guerras lusitanas, pero podría también ser posterior y no tenemos más que decir. Pero les traigo esto para que vean que esto es una disciplina que verdaderamente, una subdisciplina, podríamos decir, que está en constante actividad y movimiento. Es decir, y la disciplina no se forma únicamente con el descubrimiento de un montón de recintos y la publicación de un montón de recintos, no. Luego hay que bajar a tierra y datarlos, porque si no, tendremos 35 campamentos que no nos servirán absolutamente para nada más que para saber que hay 35 campamentos. Si no sabemos y somos capaces de colocarlos en el episodio histórico correspondiente, pues no nos servirán. Y les planteo el tema de los campamentos porque es muy fácil localizarlos a través de las plataformas LiDAR, a través del Google Earth, precisamente porque tiene esa forma rectangular o poligonal, pero esto se está dando en muchas otras circunstancias. Y muchas veces estamos convirtiendo la arqueología en una carrera de a ver quién publica más, quién publica antes y quién tiene más. Y decir una expresión coloquial, pero me la voy a guardar, pero todos ustedes se pueden imaginar que estaba a punto de decir. No hay mucho más que decir, pero la arqueología es mucho más densa y mucho más sutil a la vez. Hay que bajar al suelo y ver qué hay y datarlo, porque si no, no podemos hacer interpretaciones históricas y nos quedamos en trivialidades. Y cuando convertimos la historia en algo trivial, pues verdaderamente la historia pierde completamente el sentido. Pero bueno, esto es una llamada que muchas veces los arqueólogos que nos dedicamos a los materiales, muchas veces también advertimos. Los materiales son importantes, nos permiten datar. Es mucho más fácil hacer grandes teorías sofisticadas, pero en el momento que las desconectamos de la realidad no quedan más que en grandes hipótesis o teorías sofisticadas que tienen una vida corta. Me estoy acordando del famoso libro de Moffitt sobre la dama de Elche, que le sirvió para sacarse una plaza y hacerse millonario, pero que al final no quedaba más que un brindis al sol que no valía para nada. Pero bueno, estoy hablando de una gran polémica de los años 80 que decía que la dama de Elche era falsa. Bueno, pues al final se quedó en lo que se quedó. Pero bueno, como vivimos en tiempos de rapidez y apariencia, pues eso parece que es lo que queda. En fin. Vamos a pasar a cosas más serias y más sesudas y les voy a traer aquí ya, vamos a cambiar el foco completamente de este mundo republicano del siglo II que me he permitido traerles para que vean ustedes que podríamos hablar mucho más de esta cuestión, pero vamos a focalizarnos en León. León, que es sin duda hoy en día el campamento con una mayor continuidad y una mayor ocupación de la península ibérica a lo largo de 4 siglos, es decir, la capital militar, por eso he utilizado ese término de la capital militar de Hispania, precisamente porque desde su fundación en torno al cambio de era perduró hasta
finales del siglo IV, nosotros no sabemos qué pasa, pero en un determinado momento el ejército romano desaparece, se disuelve, pero los últimos testimonios nos llevan al 375, a través de una serie de ítems, como ven ustedes aquí, un primer periodo ocupado donde el campamento, los dos campamentos en realidad, hay dos fortalezas, son ocupadas por la Legio Sexta Victris, es decir, la fortaleza augustea, entre el periodo del cambio de era y el 15-16 después de Cristo, el campamento Julio Claudio o Tiberiano, que se funda en época de Tiberio, es decir, Tiberio ya está reinando, pues lo sabemos precisamente por los materiales cuando se construye este campamento, que durará hasta el 70-74. La legión se va el 68, el campamento no es abandonado en ningún momento, luego posiblemente continúa un destacamento mínimo de la legión que se ha marchado hacia sus cometidos en la guerra civil del 68-69 y a partir del 74 un nuevo periodo que está representado por, a partir del año de los 4 emperadores y Vespasiano, por la presencia de la Legio Séptima Gémina en el mismo lugar donde habían estado los campamentos o los dos campamentos anteriores de la Legio Sexta Victris. No les tengo más que decir que la Legio Séptima es hija y heredera, es decir, es fundada por la Legio Sexta Victris, es decir, es la que lleva a cabo todo el proceso fundacional de su legión hija, por así decirlo, que es la que se va a mantener en el mismo lugar que su legión madre cuando esta legión parte. Por eso es la séptima. De la sexta nace la séptima. Esta es una costumbre del ejército romano a partir de Augusto, donde la creación de legiones se les da el numeral siguiente. Por eso la legión séptima se llamó séptima, porque la que estaba en la península y la que actuó en su fundación fue la sexta. Que no fue en León donde se fundó, fue en Clunia, dentro de los fenómenos o de los procesos o de los acontecimientos de la guerra civil, precisamente con Galba. De lo que podríamos hoy en día hablar mucho más de lo que nos cuentan las fuentes y hablar de la importancia de Hispania y por qué Galba se levanta contra el nieto y heredero de Augusto en el año 68 y es el primer gobernador provincial que rompe el juramento de lealtad, lo cual lleva aparejado, entre otras cosas, pena de muerte. No les digo más que otra cosa que aquí están las reservas de oro más importantes del imperio hasta la conquista de la Dacia. Y que aquí sin duda hubo muchos intereses detrás de esta sublevación para animar a los soldados a romper su juramento de fidelidad, lo cual nos indica que hay muchos intereses dentro de este juego de poder. Y finalmente ese recinto tardorromano a partir de la tetrarquía, que de alguna manera continúa el mismo lugar, y ya verán ustedes las características, que de alguna manera hoy en día es prácticamente lo que se ve en León, es decir, la muralla de la ciudad histórica de León, no la muralla medieval, es lo que se ve el recinto tardorromano, que es lo que nosotros vemos a nuestros ojos hoy en día cuando visitamos la ciudad. Bien, vamos a focalizarnos en el momento de nacimiento de León y esto nos lleva inmediatamente a los momentos posteriores a las guerras cántabras. Aquí ven ustedes la imagen del imperio de Augusto, en amarillo los territorios que Augusto de alguna manera es gobernante después de Actio o previo a Actio, y en verde las diferentes incorporaciones, comenzando por Egipto después de Actio y toda la zona de la proconsular, la cirenaica, todas estas incorporaciones después de la derrota de Cleopatra y Marco Antonio. Ya saben ustedes que esto es romano, pero es imperial. Es una propiedad privada del emperador, de los emperadores. Egipto será siempre una propiedad privada, entre otras cosas porque es el granero de Roma. Por lo tanto, el emperador se lo reserva. De hecho, los senadores no pueden ni entrar en Egipto, salvo sin el permiso imperial, por si acaso. Pero bueno, y luego en verde, de distintos colores, ven ustedes las incorporaciones de Augusto. Ven ustedes que quizá lo más evidente es la incorporación de este territorio que vemos aquí, justamente que era lo que les faltaba a los romanos por conquistar de la península ibérica. No lo habían dejado sin conquistar porque los pueblos que habitaran fueran demasiado bravos, demasiado salvajes, demasiado bárbaros, porque no les interesara. Lo habían dejado sin conquistar porque de momento no interesaba, hasta que llega un momento que interesa. ¿Cuándo interesa? Pues casualmente la clave nos la da, que es el primer territorio, después de la conquista de Egipto, después de Actio, contra el que se dirige Augusto, con ni más ni menos 7 legiones. 7 legiones, estamos hablando de 35.000 hombres, más otros 35.000 que son auxiliares. 70.000 hombres colocados en ese territorio que ven ustedes, alejados
de las rutas de comunicación, de las vías terrestres, de los ríos navegables. El mar Cantábrico en estos momentos no se navega prácticamente. Es decir, la operación logística que significaron las guerras cántabras solo se justifica cuando Augusto, primero, le sobran tropas, segundo, tiene dinero y tiene apoyos para alimentarlas, vestirlas, etcétera, etcétera, y tercero, necesita un triunfo, porque por Actio él no recibió ningún triunfo. Necesita un triunfo, de alguna manera, y eso solo se consigue en Roma con la incorporación de territorios exteriores, de territorios bárbaros. Evidentemente se le prepara un espacio, el límite está claro, es el mar. La conquista de Hispania había empezado 200 años antes y evidentemente se prepara un marco geográfico ideal para la conquista. Luego le salió bastante más complicado de lo que parecía, porque se encontraron en pleno territorio montañoso, la cordillera cantábrica, el Cantábrico, que en estos momentos todavía no es un mar romano, es decir, hay una intervención seguramente por mar, pero no es un mar que sea navegable, que no sea navegado en estos momentos, es decir, y les planteó muchos más problemas. Pero bueno, el problema político yo creo que no lo podemos desdeñar. Aparte que estaban las reservas de oro que se habían dado cuenta ya en esta zona. Lo que ven ustedes que faltaba por conquistar es esa zona que está en verde más oscuro, en verde más clarito, tanto el País Vasco como la mayor parte de Galicia, que habían pasado a manos romanas en época de César y sin ninguna intervención importante desde el punto de vista militar. Bien, eso fue el espacio contra el que se dirigen estas guerras cántabras a partir de una serie de campañas que cada vez conocemos mejor a través de los hallazgos que encontramos en el norte, en las montañas del norte, sobre todo en la zona cántabra. Podemos reconstruir esa conquista del 26 a través de varias líneas de penetración. Esas tres columnas que mencionaban, las fuentes prácticamente se perdieron, hay muy poquitas fuentes y entonces lo hemos reconstruido a través de la arqueología y la presencia de campamentos. La conquista del territorio astur, que se hizo seguramente en Tenaza desde Galicia, que seguramente es la base del retaguardia para el aprovisionamiento más importante, y desde la meseta, primero al Bierzo y luego ya el paso hacia Asturias. Pero eso lo conocemos todavía muy mal. Y una vez pasado este momento, es decir, en esta situación que vemos una vez terminado, no les he puesto ni los campamentos de las guerras cántabras ni nada, pero en el momento final, es en el momento que tenemos, el final de las guerras cántabras, en un periodo que hemos denominado de la paz armada. De alguna manera, no cabe duda que esto es un periodo de la paz bajo supervisión de las tropas desplegadas en todo el norte, y ven ustedes los campamentos que tienen presencia de tropas en estos momentos, campamentos fuertes, bases seguramente de control de los cántabros y de los astures, etcétera, etcétera. Bueno, la conquista de los cántabros y de los astures les costó 3 campañas sucesivas, el 26-25, el 23 que hubo una sublevación y el 19 que hubo otra sublevación que fue resuelto directamente por Agripa, que era el lugarteniente de Augusto, que se trasladó con una nueva legión y acabó directamente con la sublevación, cortando el brazo todo individuo de sexo masculino entre los 12 o 13 años y los 40, con lo cual acabó directamente con cualquier sublevación, porque esto se amenazaba con convertirse en algo recurrente. Pues bien, evidentemente la vigilancia después de estas sublevaciones continuas era necesaria. Y en ese momento, en un momento que podemos situar en torno al cambio de era, no me pregunten ustedes dónde estaba la Legión Sexta entre el final de la guerra y la fundación de León, porque no lo sabemos. Desde luego León no tiene ningún material anterior, por lo tanto en algún sitio tiene que estar, pero no está aquí. La mayor parte de las legiones se fueron, quedaron 3. La sexta Victris, que está en León, la cuarta Macedónica, que se asentó en Herrera de Pisuerga, y la 10ª Gémina, que primero se asentó en Astorga y luego en Rosinos de Vidriales. Las otras 4 se marcharon a conquistar Germania. De hecho, las tropas que conquistan Germania y los Alpes son tropas experimentadas de Hispania que han participado en las guerras cántabras y que aplicaron toda su experiencia hacia el norte. Por eso a nuestros colegas del norte les interesa tanto nuestra experiencia de las guerras cántabras del ejército, porque es la primera vez que el ejército augusteo funciona como tal, justamente en estas conquistas, y debió de aprender muchas cosas que aplicó unos cuantos años más tarde en la conquista de los territorios septentrionales. Este campamento de León augusteo lo conocemos muy mal. Aquí ven ustedes los campamentos establecidos precisamente por esas tropas de origen hispano, es decir, esas legiones hermanas que habían participado justamente en diferentes lugares de Germania. Son campamentos de madera,
No estemos esperando encontrar otra cosa en estos momentos. Son de piedra cuando son parapetos, ya lo han visto ustedes en el mundo republicano, pero en Alemania la piedra es bastante más difícil que la madera, por lo tanto son campamentos de madera, campamentos con defensas de madera, campamentos con torres de madera, como ven ustedes ahí. No les engañe el hecho de que sea de madera y tierra, estas estructuras pueden durar 50 o 60 años, porque cuando la madera se pudre, se reemplaza, y como mano de obra no les falta, que son los propios soldados, no tienen ningún problema en mantenerlo, y de hecho conocemos campamentos de estos que se mantienen en el tiempo. ¿Cómo tenemos que esperar que sea León? Pues evidentemente del mismo tipo como fue. Como ven ustedes, estructuras de madera, machiembrados de madera, no utilizan clavos, porque los clavos se oxidan, y al oxidarse la madera se pica. Utilizan un machembrado de un entrante y un saliente, donde se ensamblan, pues como hacemos nosotros con nuestros muebles estos que compramos en Ikea y por ahí, que muchas veces no le ponemos ni tornillos, sino que ensamblan los unos con los otros y les damos cola, para que sean mucho más fáciles y no se piquen ni se deshagan. Y lo que ven ustedes aquí, pues son los restos, esto no es León, es Astorga, los restos de estas estructuras de madera, que se ven perfectamente tanto los postes verticales como los listones transversales del suelo. En España la madera es un bien preciado, por lo tanto no se deja. En Alemania, esto que ven ustedes aquí es madera, esto que ven ustedes aquí son estructuras de madera. Se ha cortado y se ha quedado ahí. Pero en España, que la madera es un bien más preciado, la madera se arranca entera. Por lo tanto, lo que quedan son las fosas de fundación y los clavos que han sujetado los durmientes de madera en la tierra. Como esto lo vemos en Astorga, tenía el mismo tipo de campamento que vamos a ver en León, con esos fosos asociados a este campamento de Astorga, pero lo vamos a ver en León, aquí en este interfluvio entre el Bernesga y el Torío, que no tiene nada que ver lo que ven ustedes ahí con cómo era. Estamos hablando de ríos canalizados, estamos hablando de ríos que les han hecho muros pantalla. Estos ríos se salían de madre continuamente hasta que en los años 50 se crean los embalses de cabecera, igual que los ríos se secaban cuando éramos pequeños, algunos, los ríos se secaban, hoy en día no se secan porque los embalses de cabecera regulan. Pues esto es lo mismo. Evidentemente los ríos bajaban en forma de meandro, de hecho tenemos un meandro muy cerca del casco histórico de León, que seguramente es un meandro histórico, por lo tanto es posible que el río estuviera mucho más cerca del Bernesga, que es el que tienen ustedes a su izquierda. Igual que el Torío, que ya cuando llegamos a esta zona, evidentemente se ve que no está canalizado y tiene un transcurso normal de río, sin canalizar y sin muros pantallas, para evitar que se desborde. Bien, pues ahí, en ese sitio donde ven ustedes, justamente entre estos dos ríos, se asentó este campamento de la Legión Sexta Victris en torno al cambio de era. Lo tenemos documentado por materiales, entre otras esas marcas de la Legión Sexta Victris, que son de época posterior, pero que nos ilustran de quién es la legión que estaba al frente. Uno de los últimos, está pendiente de publicar, de las últimas investigaciones que hemos hecho es justamente estudiar la paleotopografía y cómo cambió el cerro donde se asentó la unidad militar desde el cambio de era, es decir, en el momento que se encuentra en el cerro los romanos establecen aquí su campamento, hasta el momento que se instala el campamento de la Legio Séptima Gémina. Estamos hablando de 70 años aproximadamente. Y en algunas zonas, fíjense ustedes cómo la topografía cambia en toda esta zona, ven ustedes las curvas se amplían, es decir, esto lo que nos está indicando es que se han hecho unos tremendos rellenos topográficos y obras de aterrazamiento para crear una gran estructura plana donde montar el campamento. Pero tal y como era en un comienzo, fíjense ustedes que era muchísimo, los desniveles eran muchísimo más fuertes, tanto por un lado como para otro. Hay zonas donde el relleno llega a ser 6 metros. 6 metros de tierra y materiales arqueológicos que han ido compactándose para poder subir el nivel y crear un espacio regular y rectangular donde montar un campamento rectangular, porque si no sería difícil. Ya con esto les estoy diciendo mucho. Ustedes no están viendo aquí el campamento de la Legio Sexta, el primero. ¿Por qué? Porque no fue rectangular. Eso fue cuando comenzó este proceso de relleno. Esto es muy común, se hace en todas las ciudades. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos Mérida nos parece que Mérida siempre ha sido igual.
como que ha bajado del cielo tal cual. No, no, no. Este proceso de relleno y aterrazamiento se hace con todas las ciudades, porque ciudades de varias hectáreas, 10, 12 hectáreas, nos vamos a encontrar riachuelos, nos vamos a encontrar desniveles, vaguadas. Es muy difícil tener una plataforma llana y bien drenada. Y es necesario montarlo así para montar las conducciones, montar los desagües, etcétera, etcétera. Y eso lo vemos en todas las ciudades. Lo que pasa es que aquí lo hemos hecho marcando en el plano todas las cotas de los diferentes campamentos, lo cual nos permite ver cómo el terreno subió en unas zonas y en otras zonas no. Ahí ven ustedes el complemento. Lo que hemos visto es en planta, lo que ven ustedes aquí es el perfil, cómo era el campamento en un primer momento y cómo ven ustedes los rellenos que se producen estamos hablando del este-oeste, oeste-este, y estamos viendo el norte-sur. Y como ven ustedes, todo lo que ven en amarillo es lo que se rellena desde el cambio de era al 70 aproximadamente. Creo que con esto dejamos bastante bien claro las transformaciones que se produjeron y nos permite saber dónde van a encontrar o dónde vamos a encontrar los restos. Esto es muy importante para la arqueología urbana, porque nos permite saber a qué cota vamos a encontrar los restos de cada una de las fases que vamos a encontrar. Bueno, no les digo más que algunos arqueólogos habían puesto la fase más antigua del campamento de la Legio Sexta en la cota 630 y León está a 830 metros sobre el nivel del mar. Quiero decir, se habían ido 200 metros para abajo. En fin, habían llegado, no digo yo al terciario, habían llegado al Zócalo herciniano y seguían para abajo. Pequeño error, lo tiene cualquiera. Evidentemente, bueno, de esto les podría contar muchas cosas porque había muchas cifras que no valieron para nada, que no sirvieron para nada y otras pues nos sirvieron para todo esto. Bien, ¿cómo era este campamento augusteo o qué sabemos de este primer campamento augusteo? Lo que ven ustedes aquí. En una gran parcela que apareció en el norte de la ciudad, en la zona de Santa Marina, precisamente junto a la Puerta Norte, apareció, ahí ven ustedes todo, es uno de los grandes palinsestos de la ciudad, todo este complejo que tiene la superposición de los tres campamentos, más la muralla tardía, pero por lo que se refiere al periodo augusteo, lo que nos da es este fragmento de sistema defensivo, que es el que está aquí en verde, que es el más antiguo de León y el único resto del sistema defensivo del campamento augusteo. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos el perímetro. No lo hemos localizado en ningún otro sitio. Piensen ustedes en los rellenos que hay, que les he comentado. Esto seguramente está en algunas zonas bajo 6 o 7 metros y no podemos llegar a él o no lo hemos documentado. O la excavación terminó antes y no se dieron cuenta que había que seguir bajando para buscar los restos más antiguos. Porque pensaron, estamos a 4 metros, ya no va a haber más. Pues sí lo hay, seguramente. Bien, pues es lo único que tenemos de ese campamento, el único resto o el único límite exterior de este campamento y de su sistema defensivo. Por eso, como ven ustedes, hemos puesto el resto rayado en verde. ¿Por qué? Porque hay restos de ese campamento augusteo, hay materiales de ese campamento augusteo, restos de las estructuras interiores, también de madera, pero no conocemos ninguno de los otros límites. Y hoy en día estamos seguros que el campamento no fue rectangular, fue poligonal. Teniendo en cuenta cuál es la topografía. Pero, como no nos atrevemos, si metemos ahora mismo una trama poligonal, vamos a crear el modelo y todo el mundo lo va a empezar a reproducir como ese es el primer campamento augusteo. Así que más vale no reproducirlo hasta que no tengamos ningún otro dato. La cautela nos indica así y que es la forma mejor de proceder. Ahí ven ustedes sobre el plano de la ciudad donde estamos situados. Estamos 20 metros hacia el interior de la actual muralla, que es la muralla romana, imperial, pero para que vean ustedes dónde están los restos de ese campamento. Esto es arqueología urbana, muy difícil de seguir, muy difícil de documentar, y más aún cuando las estructuras, estamos hablando de estructuras de madera y tierra. Esto, verdaderamente la labor de arqueólogos, sobre todo con el arqueólogo municipal Victorino García Marcos, ha sido fundamental, con el que colaboramos desde hace muchísimos años estrechamente, porque documentar esto bajo una ciudad es tremendamente difícil y estamos hablando de restos de construcciones muchas veces en madera. Pues bien, aquí lo que tienen ustedes es la superposición de varias fases. ¿Qué corresponde a la fase más antigua? Pues lo que corresponde a la fase más antigua es este foso, que está aquí, justamente debajo de unas construcciones del campamento Julio Claudio, que a nadie se le ocurre hacer unas construcciones encima de un foso, claro, se les fueron craquelando y rompiendo continuamente y tuvieron que irlas reparando, más que nada porque, claro, cedía por el agua. Lo ven ustedes aquí desde el otro lado, ven la mitad del foso, la otra mitad del foso está ocupada por estas construcciones.
Luego les pongo un modelo. Aquí lo ven ustedes y lo entienden. E interiormente, ¿qué hay? Pues como ven ustedes, esto se parece mucho a lo que les he enseñado de Alemania. En realidad lo que estamos es una muralla de madera. Es un sistema defensivo de madera, como ven ustedes aquí. Aquí lo que ven son los postes y lo que ven son los listones. Dentro de esto estaba el relleno de la tierra que se ha sacado del foso. Es lo que los ingleses llaman box rampart, que es una muralla de cajones. Y funciona tal y como vemos aquí, tal y como hemos visto en los campamentos alemanes de Hunter, Overaden, etcétera, etcétera. Es el sistema defensivo más sencillo para campamentos permanentes. Tiene unos 2 metros de altura y por encima va el camino de ronda. Como ven ustedes, está constituido con madera y el relleno compactado lo sacan de la tierra del foso. Y esto fue el primer sistema defensivo de León. Está ahí guardado debajo de unas estructuras del campamento siguiente, del campamento sucesivo, y ha sido posible documentarlo. Eso es madera, está in situ y la hemos analizado y nos está dando augusteo, cortado el árbol entre el 20 y el cambio de era, el 20 antes y el cambio de era. El cambio de era o el 5 después de Cristo, es decir, nos da claramente unas fechas que nos llevan a este momento, porque todavía esto lo podemos hacer y la documentación nos lo permite. Estos son el tipo de estructuras que encontramos. Se las tengo que poner recreadas porque estas estructuras no llegan nunca prácticamente hasta nuestros días, pero ven ustedes cómo serían este sistema defensivo. Parece que estamos, los que tenemos cierta edad, ante un fuerte de estos de Exin, los que teníamos, los de los Comansi, me parece, fuerte Comansi, que era de madera, los fuertes del ejército norteamericano en las praderas y en toda la conquista del oeste. Es que en realidad el modelo está tomado del modelo romano. No piensen ustedes que los americanos se lo inventaron. No, está tomado de los modelos romanos que ya se empezaban a conocer cómo se construían, pero además es que es la forma más fácil de construirlo con madera. Pero los americanos no lo rellenaban, los norteamericanos no lo rellenaban de tierra, lo dejaban solo la pared de madera, con lo cual, claro, los indios enseguida se lo quemaban. Los romanos no tenían ese problema, porque como estaba consolidado le podían quemar una pared, pero la otra no, y se mantenía. En fin, oye, hay una diferencia, sin ofender a nadie. Bueno, y por supuesto, su parapeto almenado. No piensen ustedes que las almenas son medievales, es decir, no, las almenas las encontramos desde el mundo griego y desde el mundo asirio, y los romanos las utilizan en sus campamentos, igual que los griegos las han utilizado en sus ciudades, y las ciudades itálicas tienen parapetos almenados. ¿Cómo son las construcciones interiores? Pues así, ven ustedes ese machembrado, está claramente vigas que se ensamblan, se colocan en el suelo, los durmientes se clavan, sobre eso se monta una estructura, hasta que al final se van cerrando paneles más pequeños, y esos paneles se hace una labor entretejida o de zarza o de algo o de junco, y eso se cubre con barro y se pinta. Esto es arquitectura tradicional en Renania y arquitectura tradicional en muchas zonas de la montaña nuestra, es decir, en Palencia, en algunas zonas de León sigue utilizando, bueno, ya no. Se ha seguido utilizando, todavía hay casas que utilizan este mismo sistema para ir reduciendo cada vez más el espacio a rellenar. Y además esto es muy bueno, luego nos lo cuentan los que trabajan en las casas sostenibles, que esto es muy bueno, conserva el calor, no deja entrar el frío, todas esas cosas, que es estupendo, pero nadie lo vuelve a utilizar porque es muy difícil de hacer. Pero en realidad este es el sistema que utilizaban. Exteriormente nos hemos encontrado, esto lo hemos publicado recientemente, una vía exterior. Aunque a ustedes les parezca extraño, en las zonas encharcadas los romanos utilizan para enlosar sus vías madera. Les ponen listones de madera que reciclan de determinadas zonas, es madera vieja, y hacen esto que ven ustedes aquí, que es una superficie para pisar, que lo que evita es que se embarren cuando están pisando en zonas encharcadas. Y esta zona estaba encharcada, de hecho esta es una de las zonas que tiene un relleno de 6 metros en 70 años. Claramente en zona augustea en época augustea se encharcaba, la rellenaron con 2 metros, seguía encharcándose. Aquí estamos muy cerca de ese meandro cegado del río, que seguramente actúa claramente como una zona endorreica donde se conserva el agua. Bien, terminamos con el León augusteo. ¿Cómo termina? Pues en época de Tiberio, comienzos del reinado de Tiberio, hay una transformación completa de los campamentos de este momento. Donde mejor lo conocemos es en León y en Rosinos de Vidriales, que en estos momentos el campamento de la Legio Décima de Astorga se traslada a Rosinos, y es el momento en que aparece esa ciudad de Astúrica Augusta, que todo el mundo dice, es que Augusto le dio su capital a los astures. Ya,
Lo que nadie dice es que Augusto ni en qué momento, porque el que lo escribe no dice en qué momento se está dando, que es Estrabón. Entre otras cosas porque Estrabón escribe para Augusto y escribe también para Tiberio. Y los dos son Augusto, de alguna manera, es decir, llevan el título, es decir, no sabemos muy bien. En cualquier caso, la fundación de Astorga tiene lugar en época post-augustea tiberiana por los materiales. Y en ese momento el campamento desaparece y aparece el de Rosinos. Luego es fácil simultanear ambas actuaciones. ¿Por qué? Pues porque ya el proceso de romanización ha avanzado lo suficiente como para que se necesite una capital administrativa, entre otras cosas para reorganizar toda la explotación del oro y el trazado viario necesario que va vinculado a todo ello. Y en ese momento Astorga está mucho mejor situada, mientras que Rosinos queda un poquito más al margen, muy bien situada también desde el punto de vista militar, pero no desde el punto de vista civil. Y por supuesto, León. Ahí ven ustedes esta reorganización militar bajo Tiberio. No piensen ustedes que Tiberio solo lo hace en la península ibérica. Tiberio es el gran... Bueno, nosotros sabemos que después de la derrota de Varo, en el año 9 después de Cristo, Augusto quedó bastante, vamos a decir, tocado emocional y mentalmente. De hecho, nos cuenta Suetonio, muy discreto, que iba por ahí, por el palacio, gritando: «Varo, devuélveme mis legiones». Fue un shock. Él ya era mayor, tenía 60 y tantos años, y muy sutilmente Suetonio dice: y el gobierno efectivo a partir de ese momento pasó a manos de Tiberio. No hace falta decirlo mucho más para dejar claro que Tiberio había cogido el control. Y Tiberio verdaderamente hace una labor de reorganización total. Tiberio, cuando muere, deja varios millones de sestercios, es decir, es un buen administrador, tiene muy mala fama, eso sí. Pero bueno, luego otra cosa es su labor. Y una de las primeras cosas que hace es abandonar la política augustea de fronteras más amplias y decide consolidar todos los establecimientos militares y volver a unas fronteras seguras y definidas y ya determinadas. Dentro de ese proceso seguramente también está la actuación en la península ibérica, es decir, consolidar, hacer campamentos mucho más sólidos, mucho más definidos, es decir, que vayan a durar en el tiempo. Y aquí ven ustedes al campamento tiberiano de León. Este azul sí es el campamento tiberiano de León. Como ven ustedes, rectangular, con esquinas redondeadas, como corresponde al modelo de campamento que se impone desde mediados del siglo I después de Cristo. Es uno de los primeros, el de León. Yo no me atrevo a decir que es el primero que lo utiliza, aunque es uno de los primeros, porque ya estamos otra vez que yo soy mejor que tú y lo tengo más importante. Esto es más importante. Pues no. León es uno de los primeros, que es rectangular, con esquinas redondeadas, con un leve achaflanamiento, porque tiene ahí una zona donde el río se le acerca, las curvas de nivel del río se le acercan, pero es el primero, uno de los primeros, desde luego, de la península ibérica que tiene esta estructura. Y ahora ya sabemos que el campamento es rectangular y es así, es decir, esto transformó completamente el campamento anterior. Hacen este campamento, lo hemos constatado tanto en este sector. Ven ustedes las defensas augusteas que están aquí en verde. Aquí ven ustedes las defensas tiberianas, que están 20 metros más allá. Se hace más grande, sigue la misma alineación, pero se hace 20 metros más grande, y además esto lo hemos documentado en esta esquina, lo hemos documentado aquí, nos faltaría este otro lado, pero teniendo en cuenta que los campamentos son estándar y miden 20 hectáreas, no hay muchas más posibilidades, y yo creo que es un problema de documentación que acabaremos documentando el cuarto lateral del perímetro. Ven ustedes que estas son las defensas tiberianas, y sobre el antiguo sistema defensivo augusteo que está aquí en verde se construye. ¿Qué es lo que se construye? Esto que construyeron tan mal, que les iba cediendo, que les decía yo en la diapositiva aquella, un barracón de tropa. Un barracón de tropa del campamento tiberiano que durará todo el periodo Julio-Claudio. Ese es el único segmento que se conserva, ven ustedes ahí que está en rojo, que se conserva de todo el sistema defensivo. El resto lo hemos modelizado. ¿Y por qué lo hemos modelizado? Pues porque no podemos ir más allá. No podemos pasar de este punto, porque en este punto está la muralla de la Legión Séptima Gémina, que se adosa a este sistema defensivo. Y más allá tampoco podemos pasar, porque donde están los fosos o foso, hemos puesto dos, tenemos nuestros motivos, está la muralla bajo imperial. Con lo cual tendríamos que levantar todas las murallas y ver qué hay debajo. Y seguramente no habría nada, porque han utilizado los fosos de zanja de fundación de la muralla, sin duda. ¿Y qué hizo el campamento Flavio? Cortó parte del sistema defensivo del campamento tiberiano y lo reutilizó.
Por lo tanto, solo se conservó la mitad. Ahora verán ustedes cómo se produce el proceso y por qué lo decimos. No lo decimos porque sí y porque nos lo inventemos, sino por la documentación arqueológica que tenemos. Y aquí ven ustedes los barracones. Bueno, después de lo que les he explicado, yo creo que esto no necesita explicarlo mucho más. Ven ustedes aquí los restos de este sistema defensivo, de este campamento tiberiano. Esto que ven ustedes aquí pequeñito. Lo que ven ustedes aquí detrás es la muralla del año 74, la muralla construida por la Legión Séptima Gémina. Y lo que está por detrás, y más grande y más alto, es lo que se construye a finales del siglo III. Como ven ustedes, aquí están todos los sistemas defensivos pegados los unos a los otros. ¿Cómo era este sistema defensivo del campamento tiberiano? Pues es de este sistema que ven ustedes aquí, uno de los pocos que se ha documentado en la península ibérica, porque esto es muy común en los países septentrionales, donde abunda el barro, donde abunda de alguna manera las tierras pantanosas, las tierras que se encharcan, donde el sustrato es mucho más fértil, mucho más rico en humus, pero en la península ibérica esto no es nada habitual. Solo lo encontramos en algunas zonas. Esto es lo que los romanos llaman murus caespiticius o caespites, de donde viene nuestra palabra césped. Acuérdense de los estadios. Cuando replantan el césped del estadio no están hablando de que están plantando hierba, como si fuera el sembrador, no. Es la hierba que ya viene nacida con unos centímetros de tierra. En el fondo estamos hablando de lo mismo que hacían los romanos. Esto se llama murus caespiticius y está hecho con caéspites. Y el único sitio donde encontramos una palabra que se refiera a esto es precisamente en las pocas zonas del norte donde se da este tipo de terreno pantanoso y se llama tapín. Aparece en Asturias y aparece en León, justamente. Tapín porque es lo que tapa el prado, vamos, es la tapa del prado, vamos, creo que todo lo que conocemos yo creo que es fácil entenderlo en lenguaje coloquial. Y lo que ven ustedes, esto se corta con unas palas cuadradas y se apila formando una especie de obra de adobe. Ven ustedes cómo forman cuadraditos con distinta coloración según las tierras de donde lo han sacado, unas tienen más humus, otras menos humus, esto se apila y se recubre de tierra y sobre esto crece la hierba, crece el césped, el caéspites, y eso es sólido tremendamente y no se mueve, porque la capa de tierra exterior lo protege de tal manera que está siempre seco, sólido y dura décadas. Esto es como hacían ellos verdaderamente un terraplén de murus caespiticius. Bien, ahí ven ustedes lo que se conserva. Este es el trocito que se conserva. Nos falta todo este lado. ¿Por qué no lo tenemos? Porque en este lado, ahora lo verán ustedes, está la muralla de piedra de la Legio Séptima Gémina. Por eso. Pero viendo la modulación que tiene lo que se conserva y la anchura de la muralla, podemos saber que esto medía 3,60. Porque la muralla Flavia es 1,80 y se nos conserva 1,80. Por lo tanto, está claro que cortaron la caída exterior y dejaron la caída interior. Y ven ustedes cómo sería. Es decir, este sería un tipo de construcción típica de este murus caespiticius, un terraplén construido con este caéspites, un camino de ronda interior, las torres tanto a lo largo de los muros como las puertas de madera, y este fue el sistema que sobrevivió desde el 16 hasta el 74 en León. No piensen ustedes que con la misma madera, seguramente se les iba pudriendo y se iba reponiendo cada 10 o 15 años. Asociado a este sistema defensivo, este conjunto de barracones que son los que ven ustedes aquí, que justamente están construidos encima del sistema defensivo augusteo. Ven ustedes por qué los barracones iban cediendo siempre, están en mitad del foso augusteo y lógicamente ahí se acumulaba el agua. Son este tipo de barracones, ven ustedes, aquí lo que tenemos en realidad esto es una superposición preciosa, porque lo que ven ustedes es una construcción, otra construcción por debajo y debajo una parte negra que empieza a salir. Bien, el barracón de la sexta es este que tiene esta división interior. Tienen dos partes los barracones, el arma y el papilio, una zona para dormir y otra zona donde hacer la vida que no se hace bajo los pórticos. Pero es que encima se construye una construcción de la Legio Séptima Gémina. La están viendo porque ven ustedes que se apoya directamente en los mismos muros de la sexta. Y debajo aquí, lo que ven ustedes en negro, está saliendo ya el terraplén del campamento augusteo. Ese que tenía madera todavía negra está ahí, por eso está negro. O sea, está superpuesto los tres campamentos en el mismo sitio. Por eso les decía que documentar esto es tremendamente difícil y hay que hacerlo con mucho mimo, mucho cuidado y un gran conocimiento
porque si no sabemos lo que vamos a encontrar, lo perdemos. Asociado a este campamento tiberiano encontramos esta construcción aquí, que es un gran depósito al aire libre, seguramente tiene que ver con el sistema constructivo del campamento, seguramente el depósito de los tapines o de los cáespites mientras se secan, etcétera, etcétera, pero no lo podemos todavía documentar. Luego se utiliza como depósito para marcar cal. Bien, pasamos ya a la siguiente fase, la mejor documentada, la más conocida, que es el campamento de la Legio Septima Gemina. Ya les he dicho que la Legión Sexta Victris se marcha de la península ibérica junto con Galba en los acontecimientos que llevan a la gran crisis del 68-69, es decir, la sublevación contra Nerón. Nerón se suicida sin saber que se ha sublevado Galba contra él. Se crea la Legión Séptima el 10 de junio del año 68 y Galba se dirige a Roma, donde va a haber una serie de enfrentamientos con Otón y Vitelio. Y en mitad de todo este fenómeno, pues sobrevivirá Vespasiano, que es el último contendiente y que al final se impondrá en el trono. Y lo primero que tiene que hacer es reorganizar la frontera, porque evidentemente mientras los romanos estaban compitiendo entre sí y todas las legiones se habían desplazado de sus bases y habían bajado hacia Italia para tomar el poder, los germanos se habían dedicado a quemar todos los campamentos de la frontera. Habían aprovechado verdaderamente a quemarlos y saquearlos con toda la tranquilidad del mundo, que eran todavía de madera y tierra. No, por lo tanto, lo primero que hace Vespasiano es: se acabó, a mí no me vuelven a quemar un campamento más. Y los construye en piedra. Directamente, todos. Empieza a construir todos los campamentos del Rin en tierra, luego los del Danubio. A Gran Bretaña llegará el 120, allí no había germanos seguramente que les estuvieran acuciando, pero los decide construir y es cuando aparecen los campamentos definitivamente en piedra como los conocemos y como los que se van a imponer a partir de este momento. El primer campamento en piedra, evidentemente, será León, que es, aparte de los campamentos de Germania, el primer campamento que nosotros tenemos noticias que se hace en piedra fuera de la frontera. ¿Cómo son estos campamentos? Completamente ya regularizados, tengan en cuenta que además esto lo estandariza. Campamentos regulares, campamentos rectangulares, que ya hemos visto el modelo, con esquinas redondeadas, construidos en piedra, con lo cual el modelo es muy fácil clonar. Este modelo ya es muy fácil clonar para todos los sitios, se puede aumentar de tamaño o reducir de tamaño, pero han encontrado de alguna manera una fórmula magistral para que la misma estructura sea clonable y exportable a todos los sitios. Y esto permite además un hecho fundamental que ya lo conocían los tratadistas en el ejército republicano. En este tipo de campamentos que están perfectamente estandarizados, aunque uno se cambie, esté en campamento de campaña, vaya moviéndose hacia otro sitio o le trasladen de campamento, uno siempre sabe dónde está su barracón, dónde están sus compañeros, dónde es el santo y seña, dónde tienen las letrinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y les puedo asegurar que en campamentos donde están 5.000 hombres, moverse sin conocer eso es como acercarse un día por la tarde al Carrefour sin saber. Bueno, el Carrefour tiene el mismo planteamiento. En nuestros centros comerciales siempre sabemos dónde están todas las cosas en el mismo sitio, porque si no, imagínese 2.000 o 3.000 personas sueltas por allí un sábado por la tarde. Bueno, pues es el mismo principio. Evidentemente, así facilita de tal manera que uno puede moverse todas las noches, crear un nuevo campamento y saber siempre dónde está, quién tiene a la izquierda, quién tiene a la derecha, a qué distancia está de sus siguientes vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahí ven ustedes lo que queda del ejército hispánico a partir del año 74. Este gran ejército de 3 legiones habían ido marchándose una después de otra. La última había sido la Legio Décima Gemina, que fue la última en salir. Ahora queda reducido a una única legión, que es la Legión Séptima Gemina, y varios fuertes auxiliares, todos construidos en piedra a imitación del campamento matriz, que es el campamento de la Legión Séptima, del que les voy a hablar ahora mismo. Bien, ¿por qué esta dispersión? Pues exactamente por el mismo motivo que aquí había estado el campamento de la Legio Sexta, por el mismo motivo que se había mantenido desde el final de las guerras cántabras. Evidentemente los recursos de oro. Los recursos de oro del noroeste, que son los únicos que siguen en funcionamiento hasta que Trajano conquista la Dacia. Y aunque a nosotros nos puede parecer anecdótico y nos parece que el oro es estupendo para hacerse pendientes, anillos, cosas así, en realidad la importancia del oro es que en un sistema trimetálico como el romano, la acuñación de la moneda de oro, que es el áureo, es lo que garantiza la estabilidad del sistema y hace que la gente no se quede con la plata ni la atesore de tal manera que suben los precios.
porque la gran moneda, que es el oro, es la que sirve para tesaurizar. Para eso sirve fundamentalmente. Es decir, en el momento que no fluye el oro, el sistema monetario se descompensa y hay inflación. Algo que a nosotros nos suena tanto y que lo descubrieron desde el principio todos. Ahí ven ustedes estos lingotes de oro, no son de la península ibérica, ya quisiéramos, pero ven ustedes el tamaño que tienen, 10 centímetros. Es interesante, estos son lingotes de oro. Este es el oro que sale de estas minas en forma de estos pequeños lingotes donde seguramente el producto porque sobre esto hay mucha mitología, el producto del oro de 2 años sale en un carro y bien custodiado con las tropas militares que están aquí y por tierra. Llega a Roma sin ningún tipo de duda. Pero así son estos lingotes, son del siglo IV, pero en el fondo pensamos que son iguales a los altoimperiales. Este es el campamento Flavio. Como ven ustedes, encima del campamento tiberiano, reutilizando parte de sus defensas y construido en piedra. Este es el que mejor conocemos. Ya podemos establecer, como además están clonificados, son clónicos, hoy en día ya sabemos cómo se llaman las diferentes partes, la retentura, la pretentura, los latera pretori, es decir, las vías que le rodean. No voy a entrar porque todo tiene su denominación perfectamente establecido por los tratadistas. Higinio, Vegecio nos indican cómo se tiene que llamar cada una de las vías, dónde tiene que colocarse, a cuántos pasos tiene que ponerse, etcétera, etcétera, etcétera. La anchura de las vías, es decir, no piensen que es aleatorio, está tan absolutamente planificado y regulado como el resto del mundo romano civil y de las ciudades, en este caso aplicado al militar y si acaso mucho más reglamentado. Como ven ustedes, este sería este campamento. Vamos a ir viendo diferentes elementos. Con esta imagen que hemos hecho hace poco, donde se ve muy bien la colocación de este campamento respecto a la catedral, hemos mantenido la catedral para que se vea de alguna manera y podamos posicionarnos donde estamos. San Isidoro está justamente aquí, porque como todo el mundo conocemos León, esta es la puerta norte, pero se ve muy bien con esta catedral para que veamos dónde está colocado, dónde estaría colocado este campamento Flavio, que ya les digo que sería muy parecido a donde estaba el campamento tiberiano. Y esta modelización que hemos hecho con AutoCAD, donde evidentemente si bajamos el foco lo vemos hasta los límites. Esto está colocado precisamente a las distancias centesimales, quiero decir, o sea, está colocado en el sitio que corresponde, con las torres que se conocen, las que por modelización debe haber pero no las conocemos, etcétera, etcétera, los fosos exteriores, el sistema defensivo, en fin, el terraplén interior, que es este que está aquí, en fin, bueno, les enseño más o menos cómo estamos trabajando. ¿Cómo sería este sistema defensivo? Pues un exterior, claramente que es una muralla de opus vitatum, una muralla de pequeñas piedras de 30 centímetros, no son sillares, los sillares son siempre de 60 centímetros, en el mundo romano un sillar tiene 50 o 60 centímetros o más. Estos son 30 centímetros, es un pie, y tienen un encintado exterior en blanco. Están pintados con un encintado que nos resulta muy naif. ¿Qué hicieron? Cortar la mitad exterior del terraplén de la Legio Sexta Victris, ese terraplén de tapines, y le pegaron la muralla de piedra. Por lo tanto, la muralla de piedra nunca tuvo un paramento interior. Interiormente lo que estaba era el hormigón pegado a el terraplén, que esto es una cosa que siempre llamó mucho la atención de García Bellido cuando excavó aquí. Miren ustedes su muro interior. Como ven, no tenía paramento exterior, mide 1,80 y dice que es raro, aquí no tiene nada. Claro, porque lo que estaba era fraguado contra el terraplén, es decir, contra la caída natural del terraplén anterior. Ven ustedes aquí ya el resto del terraplén. La Legión Séptima lo que hizo fue ampliar el terraplén. Aquí, en esta zona, está lo que queda del pequeño terraplén de la Legión Sexta, que todavía se conserva aquí. Este es el terraplén de la Legión Séptima y esto va a empalmar va a empalmar a la muralla Flavia. Es decir, como ven ustedes, esto es una labor de encaje que podemos ir viendo poco a poco. Y ahí ven ustedes qué ocurrió con el sistema defensivo del campamento tiberiano, que está en azul, y lo que pasa con el campamento Flavio, que lo que hace es desmantelar la parte exterior, añadir la muralla de piedra, se ahorran desmantelar todo, utilizan los fosos, utilizan parte del sistema defensivo, la reutilización no lo hemos descubierto ahora, también estaba perfectamente, eliminan trabajo, esto ahorró miles de horas de trabajo y se mantienen los fosos y encima de los antiguos barracones se construye otra construcción que en este caso sabemos que es un almacén en torno a un patio.
Ahí ven ustedes modelizado cómo es este sistema defensivo. Lo que ven aquí es en este corazón es el corazón del sistema defensivo es lo que queda del antiguo terraplén de la Legión Sexta, el terraplén de los Caéspites, más la muralla Flavia que se le ha adosado, que solo tiene paramento exterior, que mide 4 metros de altura, 4,25, hasta el parapeto almenado, y el terraplén cómo se recrece hasta 7 metros. Directamente, que sabemos está modelizado y sabemos que son 7 metros de anchura, hasta llegar a los 4 metros donde se encontraba el camino de Ronda. Esto lo hemos constatado en varios sitios, igual que las torres interiores. Las torres altoimperiales no se proyectan al exterior, tampoco en las ciudades. Solo se proyectan un poquito hacia el interior para enlazar con el camino de Ronda, y las encontramos en las esquinas, las encontramos en los laterales, distintos sitios donde hemos documentado que hay estas pequeñas torres interiores. Aquí ven ustedes un modelo de cómo sería este recinto. Esto es una modelización absolutamente nueva, hecha con Blender, donde ven ustedes cómo es, con su terraplén interior, sus puertas de las que hablaremos ahora, las torres interiores, las torres esquineras, en fin, las calles y los barracones, los diferentes edificios. Ahora les hablaré de los diferentes edificios. No sé cómo vamos, bueno, puedo estar 10 minutos más, ¿verdad? Vale, perfecto. Bien. Uno de los elementos más monumentales conservados de este campamento de León, aparte de este sistema defensivo que estamos viendo, es sin duda la llamada puerta principal y sinistra. Es decir, es la puerta que se encontraría justamente aquí, es la puerta que desde los Principia mira hacia la izquierda. Lo digo porque si uno mira el mapa de León, ¿es la que está a la derecha? Pues no, es la de la izquierda. Esto tiene mucho que ver con cómo miran los romanos. Para los romanos el norte es el punto cardinal más importante, como para nosotros después de nuestra cartografía del 16, no. ¿Cómo orientan los romanos? Pues depende, pero la mayor parte orientan mirando al sur. ¿Por qué? Porque al sur está Roma. Esto es como lo de la Meca, salvando las distancias. ¿Por qué? Porque es la conexión simbólica. Y me dicen ustedes, ¿y qué pasa en el norte de África? ¿Que Roma está al norte? Pues le dan la vuelta. Vale. No hace falta decir mucho más. Es el nexo de unión con Roma, es una cuestión simbólica, que está todo vinculado, igual que los Principia, la capilla, la puerta principal es la del sur, etcétera, etcétera. Por eso se mira siempre mirando hacia el sur, y por eso la puerta de la izquierda es la que nosotros en nuestro mapa vemos a la derecha. Pero bueno, es que nosotros miramos al norte, nuestros mapas están orientados al norte, ¿qué vamos a hacer? Esto también nos dicen, los romanos orientan sus campamentos al norte. No, no es el norte exacto. ¿Cómo va a ser el norte exacto si los romanos no tienen brújula? Hay 17 grados de diferencia. Normal, es la diferencia entre el polo magnético y el polo terrestre. No es que los romanos sean tontos y no sepan orientarlo, es que ellos lo orientan al norte geográfico, no al norte que marca nuestra brújula. Estas son cosas que para nosotros lo damos por hecho. No, los romanos no tienen brújula. Los romanos no tienen todo orientado al norte, sus planos están orientados de otra manera. Tienen tabulas pictas y tienen planos, pero no lo orientan de la misma forma. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que muchas veces nos encontramos. Bueno, pues esta puerta es sin duda uno de los hallazgos más monumentales porque apareció debajo de la puerta obispo gótica que se conservaba construida en el siglo XIV, la puerta custodiada por el obispo, por eso se llama la puerta obispo, porque cada uno de los señores custodia una puerta. Los guzmanes custodian la puerta del lado contrario, el obispo custodia una, el rey custodia las dos, norte y sur, que son las más importantes. Eso es en León medieval, por eso se llama la puerta del obispo. Y ahí se construyó una puerta gótica. Las excavaciones nos permitieron conocer que la puerta gótica está colocada en el mismo sitio donde hay 6 puertas anteriores. Empezando por la puerta que tenemos aquí, que oculta la puerta del campamento de la Sexta, que también estuvo aquí, esa no cuenta. Si contamos la de la Sexta, habrá 7 puertas, pero esa está deshecha porque esta es tan monumental que desmanteló todos los restos de la puerta anterior del campamento tiberiano. Es una puerta monumental, como ven ustedes ahí, bífora, con 2 grandes torres. Estamos hablando de una construcción que de lado a lado, es decir, de esquina a esquina, tiene 17 metros de longitud. Estamos hablando de 2 grandes portones de 4 metros, es decir, hojas de 2 metros, más 2 torres. Estamos hablando de una construcción monumental que podría estar en cualquier ciudad.
incluso mayor. Además, construida con esa piedra que ven ustedes ahí, una caliza maravillosa, que es la caliza de León, que se deshace con mirarla, pero para ellos tenía una calidad estupenda, es una caliza dorada, estupenda, por eso toda la catedral hay que reponerla continuamente, porque la piedra es la piedra de Boñar, que es muy mala, pero daba una calidad y un tono dorado que no cabe duda que contrastaba y que impactaba visualmente. La puerta fue cerrada luego en dos momentos posteriores, estos los cierres, esto es el cuerpo de guardia, esto está mirado desde aquí, y hay un cierre de este vano, otro vano quedó inutilizado, pero se conserva prácticamente, ven ustedes, donde se ha conservado, que se conserva es una puerta almohadillada que no desmerece para nada de lo que no podemos encontrar en cualquier asentamiento civil, con la espina central sobre la que voltean los arcos. Esto es el durmiente, o lo que queda de el durmiente de plomo sobre el que gira el gozne de la puerta, que ya saben ustedes que se le mete plomo porque si no el peso de la puerta hace que, de hecho, las quicialeras se craquelen, como al final le ocurrió a esta puerta. Estamos hablando de una puerta de 2 metros de hoja, de 2 metros de hoja, pero se conserva todavía, y el cuerpo de guardia con esta zona craquelada, que es donde los soldados hacían fuego, claramente, para calentarse. Ahí ven ustedes algunas de estas imágenes de esta puerta modelizada en distintas modelizaciones, 20 metros de altura, seguramente, vamos, estamos hablando, sí, 20 no, 20 es otra, no, esos son 13, 14 metros de altura, por modelización romano, con sus, como ven ustedes, está hecha la modelización con el color original, hemos captado el color original de las piedras que quedan, lo hemos clonado de tal manera que podemos ver el color que tenía la piedra frente al color que tenía la muralla. Que la muralla, como estaba encintada en blanco, daba una imagen mucho más blanco de lejos, pero la puerta daba una imagen dorada. Esto está captado directamente con la visualización. Ahí lo ven ustedes también, esa nueva puerta. Detrás es el edificio de las termas. Esta nueva puerta, es decir, porque es la nueva visión que hemos hecho, la otra ya tenía unos años y le hemos dado una vuelta aprovechando las nuevas tecnologías que tenemos para que se vea de esta manera. Y hace unos años también localizamos y publicamos la puerta sur, que está conservada bajo un negocio actual. Esta parte que ven ustedes aquí es el sótano de un negocio actual, que también es un frente de puerta que en este caso mide más de 20 metros. La otra eran 17, estas son 20, es la más grande, es la puerta pretoria, siempre en los campamentos es la más grande, es la primera que se ve cuando uno viene de Roma, es la puerta principal y está conservada parcialmente porque fue fosilizada en una calle medieval, que es la calle de Arco de Rege, que es uno de los arcos que se mantuvo en uso en época medieval, mientras que el otro fue cegado. Y ahí ven ustedes pues cómo hemos documentado esta gran puerta, que sería así, que bueno, la hemos modelizado también para que se vea, le hemos puesto una inscripción monumental, todas la debían de tener, le hemos puesto una inscripción a Nerva, en fin, esto es una forma de como reinó poco, así tampoco nos comprometemos mucho, no nos peleamos con nadie. Pero bueno, no se les olvide que Trajano estuvo destinado en León, fue comandante de la Legión Séptima durante 8 años, entre el 70 y tantos y el 80 y tantos, antes de ser emperador, y estuvo aquí, por lo tanto no es extraño que hubiera hecho una donación estupenda, pero bueno, nosotros esto nos lo guardamos y decimos, bueno, volvemos otra vez a hacer historia-ficción, no, lo dejamos así. Otro de los grandes edificios que conocemos, las termas legionarias, están ahí colocadas, las cámaras de calor de las termas sobresalen por debajo de la catedral, es decir, el edificio de las termas es más grande que la catedral actual, no estoy hablando de alto, sino de superficie y de planta, era mucho más grande. Sobresale hasta donde hoy en día está la verja y más allá las cámaras de calor, que eran monumentales. Estamos hablando de grandes edificios, estamos hablando, ahí ven ustedes lo que se conserva de estas termas en este plano de Demetrio de los Ríos, donde se ven las dos catedrales, la catedral gótica, la catedral románica, restos de estas cámaras de calor a los pies, en el centro, mosaicos por aquí, en fin. Esto es lo que queda de las cámaras de calor, donde se puede estar de pie. Con eso les digo que para calentar esto, imagínense la cantidad de combustible que necesitamos. Y lo que hemos localizado, justamente cuando se hizo también la excavación de la puerta, fue justamente los restos de las termas legionarias en edificio vinculado a letrinas. Bueno, es un edificio que en época de la Legio Séptima son unas letrinas, como ven ustedes ahí, que están reutilizando parte de un edificio anterior, ahora lo verán. Letrinas, lo que ven ustedes es el canal.
Aquí se colocaría el banco y un poquito más arriba se sentarían, como está aquí representado. Son unas letrinas monumentales donde hemos podido encontrar incluso los restos de los placados marmóreos que ven ustedes aquí. Estos son grandes placas de mármol que decoraban un zócalo marmóreo que miden 43 por 28, es decir, un pie por un pie y medio romano, que están hechas con estos mármoles que aparecen aquí, que son mármoles importados del anticlinal de Estremoz. Están viniendo desde más allá de Mérida. Igual que esto que ven ustedes aquí es un gran labrum, es un gran lavabo para evitar el shock térmico. En muchas de estas termas se lavaban, bueno, y después de hacer sus necesidades, sobre lo que es muy escatológico y podríamos hablar, porque si les digo yo que usan la misma esponja, se asustarían. Pues sí, el tema de las letrinas da mucho juego. Pues sí, usan la misma esponja porque han aparecido en algunas termas la esponja. La esponja. En fin, vamos a dejarlo así. Y luego recolectaban los excrementos, los guardan y hay un esclavo que es el más ínfimo, que es el estergo, de donde deriva nuestra palabra estiércol o estercolero, que se ocupaba de llevarlo y fertilizar con ello los campos, con lo cual todas las enfermedades las volvían a reintroducir en el ciclo alimentario. Pero bueno, ellos no sabían lo que sabemos nosotros, o supuestamente sabemos nosotros, que esa sería otra cuestión. Pero bueno, que nos estamos hablando de estamos hablando de un edificio monumental, dotada con un programa decorativo con mármoles importados. Esto es de Espejón, que viene del límite entre Burgos y Soria. Estamos a 400 y pico kilómetros. Estremoz está a 600 kilómetros. Es decir, esto es una donación claramente. Aquí hay una intervención imperial, sin duda. Entre otras cosas porque todo en los campamentos es imperial. Más que nada porque el comandante gobierna en nombre del emperador. O sea, no estamos hablando de otras cosas. Y ahí vemos las tres fases. La fase de las letrinas, que es esta con su antecámara, donde estaban los placados marmóreos. Anteriormente hay un frigidario que es utilizado, que seguramente es el frigidario de las termas del campamento tiberiano, que es reutilizado, convertido en una letrina, y luego hay un tercer edificio sobre este construido que ya no podemos identificar. Ahí ven ustedes la reconstrucción que hemos hecho, también lo hemos publicado hace poco, con el frigidario, y luego ya la construcción de las letrinas y la gran puerta monumental, que entre otras cosas les obliga a desmantelar el frigidario porque no les cabe la calle. Al hacer la gran puerta que han visto ustedes, la calle se les queda estrecha, por lo tanto tienen que mover toda la manzana como 1,5 metros y desplazarlo todo para que les quepa la calle necesaria al construir la puerta monumental. Mucho menos conocemos los Principia. Los Principia son el centro simbólico del campamento, el centro de mando, el centro religioso, lo que combina el poder político, religioso, administrativo del campamento, la sede del legado, del que gobierna la legión, y conocemos muy poquito. Aquí están, entre otras cosas, la capilla de las enseñas, es decir, la capilla de la Edes, que se llama, donde están los estandartes, las enseñas militares, todo aquello que define a la unidad como tal. Apareció en unas excavaciones hace 15 años. Bueno, hubo una manifestación en León y todo para que no se desmantelara porque querían tirarlo entero. La Junta afirmó que se desmantelara, la población... Bueno, la única vez que he visto yo que la población de León se movilizó por defender algo que fuera arqueológico. Y, bueno, al final han muerto los propietarios, los tribunales han determinado que hay que exhumarlo y conservarlo, pero sigue enterrado. Los propietarios han muerto, nadie sabe lo que pasa, en fin. Y aparecieron varios restos de inscripciones que claramente corresponden a la capilla del campamento, que están inéditas y sin publicar. No me pregunten ustedes, pero, en fin, porque podría decir mucho más, así que no lo digo, pero estas cosas pasan en la arqueología, igual que pasan en tantos sitios. ¿Cómo sería? Pues creo que viendo ustedes cómo son los modelos de Principia de este mismo momento de campamentos similares, se pueden ustedes pueden darse una imagen de la envergadura que tenía el edificio. Claramente, esta es la capilla de las enseñas, que está orientada a la puerta, que está orientada a la puerta pretoria del campamento, que está al sur. Entienden ustedes la importancia simbólica que tiene todo, porque es el nexo de conexión. Fíjense que estamos a miles de kilómetros de Roma, y más aún en el norte del imperio. Es la conexión simbólica con sus valores, con su cuartel general, con su mando, en definitiva, que es el emperador. Pero bueno, ahí ven ustedes, lo hemos modelizado en nuestro modelo, lo hemos modelizado a partir de estos modelos. Esto, evidentemente, coincide con los laterales y coincide con el pórtico exterior, pero lo de la estatua, etcétera, etcétera,
etcétera, pues es una licencia que no es extraña porque tienen estatua. Ahora, ¿es ecuestre o no es ecuestre? Pues no lo sabemos, pero en fin, ahí ven ustedes que hay veces que hay que recurrir a esto para transmitir al gran público qué estamos viendo, porque si no verdaderamente nos perdemos solo con estos restos que estamos viendo. Igual que el pretorio, es decir, la casa donde vive el pretor, es decir, el comandante de la legión, que se han encontrado los restos ahí, muy poquitos restos. Toda la ciudad histórica de León, piensen ustedes que más del 40% nunca se podrá excavar. Son palacios, iglesias, etcétera, etcétera, y permanecerá sin poder excavar, pues porque no se puede tocar. Esto nos ocurre en muchas ciudades históricas. El almacén, este entorno a patio que aparecía encima de los antiguos barracones de la Sexta y del sistema defensivo del campamento augusteo, que hemos modelizado también una estructura de este estilo. Son almacenes que se conocen en estos campamentos, almacenes de vituallas, almacenes de armaduras, almacenes de aquello que necesitamos o que necesitan. Los barracones, que es lo más común de un campamento, que vamos conociendo varios en distintas zonas. En el fondo, pues esta estructura doble. Otro de los elementos que más nos llama la atención es cómo duermen 8 soldados aquí. Estos son los aspectos escatológicos. Un día tengo que hacer una conferencia solo de aspectos escatológicos vinculados al mundo militar, que sería divertidísimo, porque claro, hay muchas cosas que a nosotros ya vivimos en un mundo donde prácticamente no hay olores, donde no hay esas sensaciones, tal, pero claro, ellos viven en un mundo de olores, en un mundo muchísimo más complicado de muchas... No me pregunten, camas calientes. Con eso se lo respondo todo, camas calientes, si no es imposible. Pero bueno, ahí viviendo cuando pueden fuera de los barracones. Y en el caso de León, asociado al vicus exterior, uno de los hallazgos más importantes de los últimos años, esto ya tiene 15 años, que fue el anfiteatro. El único anfiteatro castrense de la península ibérica, anfiteatro militar. Los conocemos fuera, siempre están vinculados a asentamientos legionarios, no a asentamientos menores. Y ven ustedes este anfiteatro que se conoce, que está tallado parcialmente en la ladera de una colina. Como ven ustedes ahí, eso que ven ustedes es una galería para recoger aguas de las aguas que se filtran. Acuérdense del sustrato de León, que es muy rico en agua, y está tallado en la ladera. Y, convenientemente, el lado contrario está construido de obra. No cabe duda que lo hicieron muy mal. El terreno de León es muy difícil porque cede, es decir, hay mucha agua, como ven ustedes en las excavaciones, y lo hicieron tan mal que tuvieron que ir reforzando el muro del anfiteatro cada 2 por 3, porque no cabe duda que les basculaba y se les caía toda la obra. Y eso que solo tenía un piso, porque el piso superior era de madera, pero bueno, muy buenos no debían de ser, no lo cimentaron bien, quiero decir. Ahí ven ustedes cómo sería este anfiteatro, con un piso claramente de piedra y 1 o 2 pisos de madera, siguiendo los modelos de los anfiteatros castrenses que conocemos fuera y que son bastante habituales, y no solo castrenses. Muchos de los anfiteatros civiles también tenían pisos de madera, que no es nada extraño. Ahí ven ustedes ese anfiteatro con el vicus exterior, que ven ustedes aquí, que hemos localizado. La calle no sale recta, sino sale en ángulo, claramente, porque hay un desnivel muy fuerte, y hemos localizado cómo sería. Las necrópolis altoimperiales, una asignatura pendiente. Hemos puesto estas aquí, que son bajoimperiales, porque debe ser la zona donde están las necrópolis, pero las necrópolis fueron desmanteladas, altoimperiales fueron desmanteladas sistemáticamente con ocasión de la construcción de la muralla. Igual que se desmantelaron buena parte de los edificios, igual que se desmanteló el anfiteatro. Por lo tanto, al desmantelar todas las construcciones, no sabemos qué ocurrió con las sepulturas que estaban por debajo. De hecho, las necrópolis altoimperiales, las de incineración, no han aparecido en ningún caso en León. Esto es una asignatura que algún día tendremos que explicar, o aparecerán o nos sorprenderán, o están muy profundas en algún sitio, porque es muy difícil que hayan desaparecido todas. Elementos que vamos conociendo: la traída de aguas, como el anfiteatro, como el acueducto, este canal de aguas que traslada el agua desde el manantial que se encuentra en lo alto de la elevación montañosa en la que se coloca León. Han pinchado una vena natural y va bajo tierra, perfectamente construido, con su specus, sus bóvedas de hormigón, hecho de ladrillo y hormigón, hasta la entrada en el propio campamento, donde la cota nos indica que tuvo que haber un tramo de arcuationes. Además, es que es la única manera de subir el agua para poderla depositar en el Castellum Aquae. Por lo tanto, esto nos estamos inventando, estamos inventando por dónde va y cómo es, aunque tiene que ir por ahí. Pero tuvo que existir un tramo de arcuationes, porque si no,
no podría levantar el agua hasta esa altura. Ahí ven ustedes ese arca de agua que nos hemos inventado, que tuvo que estar ahí necesariamente, donde hoy en día está el Castillo de León. Bien, esta imagen de cómo sería León en aquel momento, con este paisaje típicamente, el campamento, los vicus exteriores, y por supuesto yo aquí no les puedo hablar de los hallazgos. Imagínense, yo no les puedo hablar más que puntualmente, hallazgos de cerámica, hallazgos de militares, es decir, todo aquello que nos permite dotar de contenido cronológico a lo que yo les estoy contando. Que claro, tendríamos una conferencia paralela de la cultura material, en la que estamos ocupándonos, las ánforas, las cerámicas de todo tipo, armaduras. Hace unos años nos reíamos el arqueólogo municipal y yo, porque decíamos, solo había aparecido esto, que es una mánica, es decir, es un protector de brazo como este que vemos aquí, y decíamos, estos pobres estaban muertos de hambre, no tenían más que una armadura, se le iban pasando de unos a otros para eso. Evidentemente era broma, pero claro, no hacíamos más que clamar, decir, si no hay nada, pues ya han aparecido claramente muchas otras armaduras, cotas de malla de distinto tipo, la lórica esquamata, la jamata, es decir, al final son problemas de investigación que el tiempo los resuelve. O estos pectorales claramente asociados a la llegada de tropas nuevas a finales del siglo III. Estos pectorales, ven ustedes que han cambiado un poquito la moda es diferente, llevan unos pectorales en la parte de arriba, vienen de Panonia, y esto está asociado a la construcción de la muralla bajo imperial. Esto ya, pero nos van indicando la llegada de tropas de refresco. Me voy a focalizar aquí en este lugar. Ven ustedes que la ciudad antigua está aquí, y aquí, al otro lado del Torío, hace unos años, cuando se trazó la ronda de León, la ronda sur, aparecieron los restos de un asentamiento que llamó mucho la atención porque estaba muy cerca de la ciudad y aparentemente era un asentamiento civil. También les podría contar la historia de estos, es decir, de estos restos. Es decir, la empresa que lo hizo quebró, los materiales se tiraron a la basura, nadie reclamó los materiales, el director de la excavación ha muerto, en fin, y se salvó porque en ese momento se lo había pedido yo para digitalizar y estudiar un conjunto de antoninianos y los planos. Los planos sin fases que tuvimos que reinterpretar una vez muerto. Quiero decir, no hay materiales, se ha perdido todo, pero de alguna manera la importancia de esto nos hizo que tuviéramos que lanzarnos y presentarlo por la importancia que tiene. Entre otras cosas porque lo que nos vemos aquí es un vicus viario, es decir, esta calle principal es la vía número 1 del itinerario de Antonino, que va de León a Italia, es decir, que es una de las grandes vías que conecta la península con la Galia y el norte de Italia, las vías principales. Esta es la vía 1 y lo que nos encontramos son varios bloques, unos bloques están dedicados a labores, la zona de labor, zonas de molinería, otros estamos ante una taberna médica porque aparecieron elementos de un médico, es decir, todos los elementos de cirugía, etcétera, etcétera. Aquí apareció la bolsa de Antoniniano y esto es destruido súbitamente a finales del siglo III, en el año 270-275. Sin duda con los disturbios que se producen en esos momentos con el Imperio Gálico, es decir, el fraccionamiento del Imperio Romano en 2 o 3 unidades que luego vuelven a subsumirse en una, y el episodio final de la crisis. Ven ustedes aquí cómo la ronda está ocupando directamente el yacimiento. Estas fotos las conseguimos, pues no sé cómo, en mitad de todo esta debacle del yacimiento. Y años más tarde, en el 2010, Victorino García Marcos, el arqueólogo municipal, excavó esta segunda fase del mismo asentamiento, lo que nos permite conocer que estamos ante un vicus viario, un segundo vicus exterior, que además aparece en las fuentes de esa vía 1 como ad legionem, que quiere decir junto a León. Eso es lo que significa ad legionem, que es el punto de partida de la vía. La vía no parte de León, parte de ad legionem, lo cual tiene curiosas connotaciones de mucho tipo. Y hoy en día, pues es uno de los objetivos. Este año vamos a pasar un georradar, por ejemplo, entre las dos parcelas para completar el plano del asentamiento y, de alguna manera, pues intentar interpretarlo, porque el asentamiento en torno a la vía es muy regular y conforme nos alejamos de la vía se vuelve orgánico, pero estamos hablando de un asentamiento de bastantes hectáreas y la presencia de un segundo asentamiento tiene que ver con cuestiones jurisdiccionales.
porque los campamentos son unidades jurídicas o jurisdiccionales segregadas que tienen su propio funcionamiento. Pero la población del entorno, por ejemplo, los que viven en el campamento no pueden tener propiedades, pero los que viven a cierta distancia, 2 kilómetros, lo que llamamos extraleugam, sí. Estamos hablando de una cuestión jurisdiccional. Estos ya están sometidos a la jurisdicción civil normal, porque están lo suficientemente alejados del campamento. Hasta los que viven junto a las murallas del campamento, sean las mujeres, los hijos, hijos ilegítimos de los soldados, están sometidos a la autoridad militar. Hay una jurisdicción militar, como sigue existiendo hoy, completamente diferenciada de la civil, y esto sobrevivió así hasta finales del siglo III. Ahí ven ustedes la primera fase, debajo de la ronda, la segunda fase, y lo que vamos a hacer es pasar el georradar a esta parcela para completar planimétricamente este asentamiento, que es el vicus más grande que conocemos, el vicus militar más grande que conocemos en la península ibérica, y que está en línea con los que conocemos en otros campamentos del norte, como Carnuntum o muchos campamentos británicos, exactamente. ¿Para qué sirven estos vicus? Bueno, pues ven ustedes ahí, para que los que viven en el campamento se entretengan. Es decir, aquí es donde están las tabernas, otras cosas más entretenidas, donde viven sus mujeres, hijos, tabernas en todos los sentidos, donde pueden comprar caprichos, donde pueden tomarse algo. Es decir, bueno, tengan en cuenta que tenían tiempo libre y tenían que gastar el tiempo libre, y el dinero que tenían, pues se lo gastaban. Bueno, el dinero que les dejaba la unidad anualmente, que el resto se lo guardaba para que no se lo gastaran. Pero vamos, que era para lo que servían. Digamos que hoy en día sería centros de expansión, llamaríamos así. Centros comerciales como los que rodean nuestras ciudades, pero bueno, de aquella manera. Y avanzo rápidamente hasta Diocleciano y la tetrarquía, estas transformaciones a finales del siglo III, que ya les he hablado de varias de ellas, la transformación completa del imperio. Diocleciano lo que significó fue la pervivencia del imperio un siglo y medio más. El imperio estuvo a punto de derrumbarse y él reorganizó el imperio también militarmente para que se conservara, con nuevos modelos de amurallamiento como los que ven ustedes aquí. Eso es la muralla aureliana en época de Diocleciano y de Aureliano, es decir, la primera fase, no la que vemos ahora. Nuevos sistemas de fortificación de origen militar, ven ustedes las torres proyectadas hacia el exterior. Cuando nosotros hoy en día nos imaginamos una ciudad fortaleza, sea romana o sea medieval, nos imaginamos Ávila, Lugo, con las torres proyectadas al exterior, grandes bastiones proyectados al exterior. Eso en el mundo griego y romano no existe. Aparece en este momento, en el siglo III, por influencia militar. Por influencia militar para defenderse. Y eso va a pasar tanto a los modelos militares como al mundo civil. Y nuestro modelo de ciudad-fortaleza, evidentemente, es un modelo bajo imperial, que luego fue reutilizado claramente en época medieval, con esa separación entre el campo y la ciudad, que en el mundo romano no era tal ni existía de esa manera. Pues esto mismo se hace en León. Sobre este campamento antoimperial lo que se hace es añadir una nueva muralla de 5,25 metros, que sumados a los 1,80 nos hace un sistema defensivo de 7 metros de ancho, más el terraplén, que son otros 7 metros, más los bastiones, que se proyectan 8 o 9 metros hacia el exterior. Estamos hablando de un sistema defensivo aproximadamente 20 metros, en todo el centro. Hoy en día está en todo el centro de la ciudad, claramente. En su momento, piensen que esta muralla todavía tiene terraplén. Estamos hablando de grandes fortalezas. Una enorme, de hecho, las sedes precisamente de los reinos medievales van a localizarse en las grandes fortalezas que quedaron hechas de época romana. León, Astorga, que no llegó a ser capital, pero llegó a ser la sede de un ducado. Lugo, 3/4 de lo mismo. Pero si seguimos, Zaragoza, que tenía un sistema defensivo parecido, Gerona, todos ellos eran grandes ciudades fortaleza que transformaron la ciudad interiormente, porque además una muralla de esa categoría lo que hace es que la ciudad ya sube sobre sus propios restos y sube sobre sí misma, con lo cual el desnivel respecto al mundo que la rodea, el campo, es muchísimo mayor. Estas ciudades, hay lugares que se rellena el interior de la ciudad 5 y 6 metros de desnivel. No tiene nada que ver. Hay zonas de las ciudades altoimperiales que están 5 metros por debajo.
y lo que pisan a principios del siglo IV está 3 metros por encima de lo que pisan, o 4 metros de lo que pisan en época de Augusto o mediados del siglo I. Esto, tenemos que entenderlo, que esto transformó completamente el mundo que veíamos, sobre todo de las ciudades de este tipo. Ahí ven ustedes cómo quedó este sistema. Esto ya es medidas reales. Esta es la muralla alto imperial y, como ven ustedes, esta es la muralla bajo imperial. 5,25 metros más 8, 9 metros, en algunos casos, como en este, casi 10 metros de proyección de estos grandes torreones que la convierten en un bastión inexpugnable. Sigue siendo militar, pero ya convive también con el elemento civil. Ahí ven ustedes esta muralla tetrárquica, que es la que hoy en día ustedes pueden visitar, porque con todas las reformas, modificaciones de época medieval, León, capital del reino, ha tenido parcheos, Almanzor la tomó, destruyó parte de las murallas, se volvió a reconstruir, etcétera, etcétera, pero en esencia sigue siendo la muralla que se construyó a finales del siglo III. Reutilizando todo lo que pillaban, todas las lápidas que podían, todas las piedras del anfiteatro, todas las piedras de los mausoleos, todo está aquí metido en la muralla, reutilizándolo como material, y aún así no fue bastante para construir y tuvieron que acudir a traer nuevo material de la zona de Astorga a 40 kilómetros para construir millones de metros cúbicos de piedra para construir esta muralla. Como ven ustedes, aquí podemos tener todo el complejo, lo que quedaba del campamento alto imperial, la nueva muralla que se le adosa, y esto sí que son medidas reales. Fíjense ustedes, desde lo que queda del pequeño corazón tiberiano aquí todavía, el terraplén de la séptima con su muralla, la muralla tetrárquica más los bastiones exteriores. Imagínense este enorme costurón en el centro de estas ciudades. Astorga es muy parecido, Lugo es muy parecido, es decir, se construyen, cambia completamente la fisonomía urbana. Y bueno, no me resisto a ponerles estas imágenes de la nueva muralla, como la puerta anterior queda, queda soterrada, se cierra uno de los vanos, se crea un acceso desde el camino de Ronda con estas escaleras de este estilo que hemos documentado en Lugo. En León no, pero las hemos clonado porque seguramente son escaleras del mismo tipo. ¿Y cómo estaba exteriormente? Pues aunque les llame la atención, así, pintada en blanco y encintada en rojo. Se ha estudiado y se ha visto que son así. Las murallas romanas se pintan muchas veces para que desde el exterior se vean de una determinada, desde la lejanía de una determinada manera. Ahí ven ustedes esta puerta que vimos antes, como se tapia una primera vez, se deja solo un vano, se hace lo mismo con todas las puertas. Esto es un problema de defensa. Exteriormente, cómo quedó esta puerta y, pues de alguna manera, la nueva imagen de esta ciudad. Por supuesto, la nueva muralla no solamente tiene esa anchura, sino que ahora llega a 10 a 12 metros de altura. No estamos hablando de murallas de 4 metros alto imperiales, estamos hablando de murallas de 5 metros, bueno, en este caso 7 metros de ancho y 12 metros, 10 o 12 metros de alto. Hoy en día está entre 10 y 12 metros, no sabemos cuál fue la recreación medieval y cuál es la original romano, pero desde luego 10 metros seguro. Asociado a estos restos que ven ustedes, que les he puesto antes, claramente asociados a la llegada de tropas que vienen de Panonia y de la Galia, que están directamente vinculadas con la construcción de la muralla. Y según nos cuenta un documento muy discutido, la Notitia Dignitatum, pues una dispersión de tropas hispanas por todo este sector. Son las dos últimas, no me voy a entretener más. La investigación sigue adelante. Hace unos meses, buscando a través de los sistemas LIDAR, pues nos encontramos a 4 kilómetros al oeste de León, ahora les pondré el lugar exactamente, pues toda una serie de campamentos, 18 recintos para prácticas que estudiamos con el apoyo de la Junta de Castilla y León y que nos permiten conocer aspectos que no vamos viendo, que no conocíamos del campamento en sí mismo, sino es las labores militares. Estos son centros militares activos, centros de vida militar, de reclutamiento y de entrenamiento. Los reclutas entrenados en León se van a enviar a las fronteras del imperio para desempeñar su papel. Eso es otra de las misiones de la Legio Séptima. Y para esto sirven estos campamentos. Les están enseñando a construir, a cómo se modeliza, cómo se orienta, cómo se construye un sistema defensivo
siglo, preparándoles definitivamente para una campaña y para la batalla. Ahí ven ustedes estos campamentos donde estamos situados, Legio aquí, Ad Legionem aquí, y todos estos campamentos en una cota 30 metros superior, es decir, donde podían tallarse bien, al lado de la vía, junto a la vía que conduce a Astúrica Augusta, estos 18 recintos para prácticas que podemos datar pues desde mediados del siglo I hasta pues principios del siglo III. No sabemos cuándo porque no tenemos materiales, nos han salido algunos, pero de momento no hemos podido datar porque hemos ido a estudiarlos sobre el terreno, como hay que hacer, es decir, no solamente el LIDAR, hemos ido a pasar el georradar, hemos hecho una tomografía y este año queda pendiente la excavación de varias trincheras para documentar qué es lo que pensamos y completar lo que es el proceso de investigación arqueológica y decir que la hipótesis que mantenemos pues se confirma o no se confirma. Todo parece indicar que se confirma, pero es lo que tenemos que hacer como arqueólogos. Y nada más, muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis preguntas, no hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión? Antes de que nos... Me han aguantado 1 hora y media, o sea que... Sí. Gracias. Sí. En otras ciudades creo que cuando se derriba una casa o se restaura o lo que sea, pueden intervenir previamente para trazar lo que allí se encuentre. Esa era mi primera pregunta. Y la segunda, ¿Marialba tiene algo que ver con estos vicus que han encontrado? No. No. La segunda, no. Marialba corresponde a un momento posterior donde la ciudad está ocupada, pero ya existe ese sistema defensivo, pero ya el ejército romano se ha disuelto. El ejército romano se disuelve sin saber cómo a finales del siglo IV desaparece. De hecho, cuando entran suevos, vándalos y alanos, no hay ejército romano. De hecho, ha desaparecido. Esto es una cosa bastante habitual en los lugares que no eran fronteras, porque además se han transformado, etcétera. Pero Marialba es posterior a esto, es decir, pero no, está en el territorio, digamos, amplio de León, pero evidentemente no tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Lo de las excavaciones de urgencia, bueno, en León existe, pues como toda la península, bueno, como toda España o en Portugal también, desde la Ley de Patrimonio Histórico del año 85, la obligación de intervenir allí donde se vaya a construir, cuando estamos hablando de cascos históricos, vics, monumentos, etc. Bien, lo que pasa es que, como siempre, el que hace la ley hace la trampa, es decir, se hace, pero se paga la excavación. Los informes a veces no se entregan. A veces se cobran 2 veces. A veces los informes, como le digo a usted, tienen unas cotas que en vez de tener la cota 800 están en la cota 600. Con eso le digo el nivel de detalle. Hay solares que tienen 30 cerámicas, mientras que el de al lado tiene 300.000. En fin, mi experiencia particular. Hay arqueólogos que trabajan estupendamente bien y hay arqueólogos que priman, evidentemente, el beneficio antes que la documentación. Y la Administración, que es la garante y la que debiera controlar esto, no hace nada por controlarlo. Ese es el gran problema. Cuando yo me he ido a encontrar con los solares de León, vamos a poner que me he encontrado 100, he estado revisando 140 solares. De esos, la tercera parte no hay informe. No existe. Nadie se ha ocupado de pedir el informe a arqueólogos que siguen en activo y siguen excavando. Y no han entregado los informes todavía. Hay otras comunidades donde el que no entrega el segundo, el tercer informe ya no puede excavar. Bueno, pues hay informes. Hay empresas que han desaparecido, algunos se han muerto, otros se han... No hay. Del 60% restante, o del 66% restante, los informes no sirven prácticamente para nada. Es decir, de todo lo que hemos hecho desde los años 80 hasta el periodo actual, solo podemos recuperar la tercera parte. Esto es números reales, porque yo me he ocupado de ello, de contarlo. No le cuento más que hay veces que la Administración me pregunta a mí dónde está el informe. Me llama a mí, a ver. O sea, es que no sabemos si está en León o en Valladolid. Pero bueno, ¿qué me estás contando? Entonces es más fácil preguntarte a ti, que te has revisado todos los informes hasta el 2010, para saber si está. Entonces así nos ahorramos el trabajo. Con esto está todo dicho. La deontología
pues no todo el mundo la cumple. Y sobre todo la administración que debe vigilarlo no lo hace. Y luego además en Castilla y León hay una desorganización bastante considerable porque muchas veces las provincias funcionan de manera diferente a la central. Y por ejemplo en el caso de León no hay ninguna obligación de pasar los informes de excavación al arqueólogo municipal. No estoy diciendo a uno que pasa por allí. Al que está en la calle todos los días y tiene que ocuparse de las cuestiones arqueológicas de la ciudad, no hay ninguna obligación de entregárselo. Se lo he entregado yo. Yo, que he hecho copia de los informes que tenía, se lo he dado al arqueólogo municipal. Yo, porque la administración esto no lo ha resuelto. Entonces, bueno, pues nos encontramos problemas de este estilo que hace que a la hora de acceder a la documentación desde un punto de vista científico sea difícil. Y a la hora de conservar y proteger el patrimonio, esto tenga grandes lagunas y grandes problemas. Muchos de estos modelos que les he enseñado, digitales, es decir, de estas nuevas recreaciones, yo se los he ofrecido al Ayuntamiento de León y a la Junta. Cri, 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 cri. Estoy imitando un grillo. Y estamos hablando de cosas que se han pagado con proyectos nacionales y que yo ofrezco gratuitamente. No espero nada más que se utilice si lo interesan. Y, en fin. Seguro que si luego llega alguien y viene y les ofrece no sé qué, pagan 100.000 euros y se quedan tan contentos. Pero bueno, en fin, esto ya es broma. Pero la situación un poco en la que trabajamos muchos que estamos trabajando con esta cuestión es así. Salvando la distancia de todas las dificultades que tienen las empresas, que son muchas y que al final pues también trabajan a límites o a costes, etcétera, etcétera. Pero al final lo que nos interesa a los investigadores es que la documentación esté y fluya y pueda ser utilizable. De alguna manera para decir, es que para esto servimos los arqueólogos, todos. Pero bueno, esa es la situación. En algunos sitios funciona mejor y en otros peor. Bueno, pues ya está. Gracias a todos por venir y hasta el próximo martes.